¿Puede una madre pasar 14 horas sin notar la ausencia de su hijo? ¿Acaso la salud mental de una persona podría llevarla a crear una realidad alterna, en donde podría actuar creyendo que hizo algo y en realidad no fue así? Hay algo que se le conoce como síndrome del bebé olvidado. En la actualidad, la ciencia tiene una respuesta para esto. El psicólogo y neurocientífico David Diamond, de la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos, ha dedicado gran parte de su carrera para entender estos fenómenos. Él menciona que en la mayoría de los casos, incidentes de este tipo no son causados por negligencia, sino por cambios en la rutina y la forma en que funciona nuestro cerebro y la memoria. En una investigación destaca que los ganglios basales operan a nivel subconsciente, es decir, permiten utilizar habilidades ya adquiridas o información almacenada en el pasado, sin tener que pensar activamente en ellas. Un ejemplo de ello es el conducir. En simultáneo, el hipocampo y la corteza frontal se encargan de procesar y retener nueva información. Al salir de la rutina, el hipocampo se activa, por consiguiente, procesa nueva información. Y es aquí donde existe una lucha con los ganglios basales, que prácticamente ceden ante la nueva información, y en consecuencia de ello, se genera el olvido. Y es aquí justamente cuando personas que están estresadas o con cansancio tienden a olvidar lo que estaban haciendo para darle paso al hipocampo de retener nueva información, y una vez que lo hace, los ganglios basales nos hacen actuar en piloto automático, pero en ese lapso de tiempo ocurrió un vacío que provoca precisamente que algo se nos olvide. En este caso se refiere al síndrome del bebé olvidado. Pero ¿acaso esta explicación puede encajar con el caso de hoy? ¿Puede un olvido ser tan prolongado en el tiempo como para desvanecer y crear una realidad alterna, donde podrías creer que tu hijo está cómodamente durmiendo y en realidad está a más de 30 grados Celsius en tu vehículo? Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Eran la 1:28 de la tarde del 2 de mayo de 2026, cuando Roxana salió completamente alterada de su casa, ubicada en el fraccionamiento La Rogia, una zona residencial de Mexicali. Había recordado de un momento a otro que su hijo de 3 años, llamado Vicente, había quedado completamente solo dentro de su camioneta. La mujer notó que el pequeño, que aún estaba en su silla de seguridad, no respiraba, por lo que llamó a los servicios de emergencia, y pronto acudieron más familiares del pequeño para ayudar. La policía municipal, la Cruz Roja y los bomberos lograron sacar a Vicente de la camioneta, pero el panorama era desolador. No tenía signos vitales. Su abuela materna lo sostuvo en brazos, a la vez que Roxana permanecía en estado de shock. La policía arrestó a la madre del niño en el instante, para luego presentarla ante un agente del Ministerio Público, quedando a disposición de la Fiscalía. A las 6 de la tarde, el cuerpo de Vicente llegó al servicio médico forense, donde su cuerpo fue identificado por su padre y donde se realizaron los estudios correspondientes para deslindar responsabilidades. El médico legista indicó que el niño había permanecido entre 8 y 14 horas dentro de la camioneta, expuesto a altas temperaturas características de Mexicali, que habían oscilado entre los 25 y 35 grados Celsius. Su cuerpo presentaba quemaduras de primer grado, en muslos y antebrazos, producidas por el contacto prolongado dentro del vehículo con el aire,
y las superficies ardientes. Además, el pequeño tenía heridas que presuntamente se habían provocado tras intentar salir de la camioneta. El deceso no había sido instantáneo, sino producto de horas de estrés térmico y desesperación dentro del vehículo cerrado. La causa concreta había sido justamente un golpe de calor severo, ocurrido entre las 9 y las 10 de la mañana del 2 de mayo. Si bien no se informó que Vicente tuviera secuelas de violencia física previas a ese día, la policía debía investigar a fondo el caso, ya que no podían asegurar que simplemente se hubiera tratado de un simple descuido. Roxana declaró a las autoridades que recordaba haber bajado a su hijo de la camioneta, entrado a su casa, encendido el boiler, tomado una ducha para finalmente dormirse. Recién al mediodía había descubierto que Vicente no estaba en su habitación y que aún continuaba en el vehículo, pero para ese entonces, el pequeño ya no estaba con vida. Sin embargo, un dictamen médico confirmó la presencia de alcohol en el organismo de Roxana y la reconstrucción de la fiscalía apuntaba a que la mujer había tenido una noche muy diferente a lo que narró a la policía. Según las primeras pericias, Roxana había entrado a su casa sola para luego tomar un baño. Al salir, había bebido 6 latas de cerveza y una botella de vino. Según el análisis de sus redes sociales, había permanecido activa entre las 3 y las 5:30 de la madrugada, publicando historias en TikTok e Instagram, e incluso un estado de WhatsApp. Para la fiscalía, el hecho de que Roxana estuviera consciente al punto de poder navegar por Internet desestimó la teoría de un posible olvido involuntario, además de que el estado de ebriedad empeoraba la situación. Pero para entender cómo una madre podía exponer a su hijo a un final tan trágico, debían investigar el pasado de la familia. Los agentes supieron, mediante diferentes testimonios de familiares y conocidos, que la relación entre Roxana y el padre de Vicente, Juan Carlos Mesa, era sumamente tensa. El pequeño había estado expuesto a constantes discusiones y problemas de convivencia entre sus padres desde su nacimiento, que presuntamente habrían escalado al punto de violencia intrafamiliar. Roxana y Juan Carlos se encontraban en proceso de divorcio desde 2022, pero la situación se había intensificado en diciembre de 2025. El problema principal era la disputa legal por la tenencia de Vicente, y en junio se realizaría una audiencia para definir quién se quedaría con la custodia de manera permanente. Si bien ha trascendido que Roxana tenía al menos un hijo más, no se ha publicado si el padre era Juan Carlos, ni qué rol tenía aquel pequeño en la dinámica familiar. La situación entre los exesposos había empeorado después de que en 2 ocasiones Roxana denunciara a Juan Carlos por violencia familiar. Eventualmente, un juez había ordenado que el hombre no pudiera acercarse a su hijo, y ella se había quedado con la custodia de Vicente hasta el momento de su fallecimiento. Los agentes indicaron que no había ninguna prueba que apuntara a que el deceso de Vicente fuera culpa de otra persona, ya que Roxana había sido la única adulta presente con él ese día. A pesar de no ser sospechoso en el caso, el padre del niño quiso hablar en los medios y brindar su propia versión de los hechos. Juan Carlos relató que durante los meses previos al deceso de Vicente, había tenido una tensa lucha por la custodia del menor. En ese contexto, Roxana le había enviado mensajes amenazantes para intentar que él abandonara el proceso legal, como: "Me voy a desquitar, y tú serás el responsable, o tu hijo va a sufrir las consecuencias". Para Juan Carlos, esto significaba que el descuido o abandono podría haber sido en realidad un acto deliberado ante el miedo de que él se quedara con Vicente. Además, en una entrevista con el medio N+, Juan Carlos reveló que el 14 de diciembre de 2025, Roxana lo había bloqueado de todas sus redes sociales
y otras vías de comunicación. Desde entonces, él no tenía ningún tipo de contacto con su hijo, aunque desconoció la presunta orden del juez, que indicaba que debía mantenerse alejado por la denuncia de violencia familiar. Juan Carlos incluso aseguró que era él quien había denunciado durante el último tiempo situaciones preocupantes respecto a Roxana, considerando que el entorno de la mujer no era seguro ni estable para que su hijo creciera. En cada ocasión que pudo, Juan Carlos exigió que el caso no fuera tratado como un simple descuido, sino que se investigara a fondo, con el fin de conseguir justicia para su hijo, y la reconstrucción de la Fiscalía General del Estado de Baja California fue el primer paso. Según la investigación, la noche del 1 de mayo de 2026, Roxana fue junto a Vicente a una fiesta en casa de un primo en Mexicali, donde tomó bebidas alcohólicas. Después de pasar un par de horas allí, madre e hijo fueron a otra fiesta, donde Roxana bebió aún más alcohol. A las 11 de la noche, la mujer se dispuso a volver a su hogar en su camioneta marca Chevrolet, modelo Captiva, color negro. A pesar de estar alcoholizada, colocó a Vicente en la silla de seguridad, que estaba instalada en la parte trasera del vehículo, y condujo hasta la casa donde vivían, en el fraccionamiento La Rioja. Al estacionar, Roxana notó que durante el viaje, Vicente se había quedado dormido. Según declaró ella misma, no quiso despertarlo, por lo que lo dejó asegurado en el asiento para bebés y bajó del coche, que dejó con la puerta cerrada. A partir de entonces, Vicente no tuvo acceso al aire exterior al vehículo, ya que su madre tampoco había dejado las ventanas abiertas. Una vez en su casa, Roxana encendió el boiler, con presuntamente la intención de bañar a su hijo, pero de un momento a otro, probablemente debido al alcohol que había consumido, se olvidó de su objetivo y entró a bañarse ella. Luego, Roxana se acostó en la cama y continuó tomando bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, según los registros de su servicio de internet, revisó sus redes sociales e incluso publicó historias en diferentes aplicaciones hasta que se quedó dormida a altas horas de la madrugada. Recién despertó a las 11 de la mañana, pero no recordó supuestamente que Vicente continuaba en la camioneta, sino que pensó que simplemente estaba durmiendo en su respectiva habitación. Para cuando la mujer supo que su hijo continuaba en el vehículo, bajo el fuerte sol de Mexicali, habían pasado casi 12 horas, en las que el pequeño no había tenido acceso a ningún sistema de ventilación ni hidratación. A la 1:28 de la tarde, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano fue avisado sobre el fallecimiento del menor al interior de la camioneta. Tan solo 9 minutos después de que las autoridades llegaran, Roxana fue detenida. El velorio de Vicente se llevó a cabo en una funeraria de la ciudad. Durante la tarde del 4 de mayo, Juan Carlos no dudó en aprovechar la oportunidad para hablar con los medios, mostrándose visiblemente triste, pero asegurando de manera firme que no permitiría que el deceso de su hijo fuera calificado simplemente como una omisión negligente. El padre del pequeño volvió a asegurar que su exesposa había planificado quitarle la vida a su hijo, ya que previamente le había enviado mensajes amenazantes para lograr que se diera la custodia. El hecho de que Roxana hubiera seguido tomando alcohol dentro de la casa y navegando por internet demostraba para él que estaba consciente mientras su hijo seguía encerrado dentro de la camioneta. Durante el entierro, que se realizó en el Panteón Jardín de la Esperanza, en Mexicali, Juan Carlos leyó unas palabras de despedida para Vicente. Expresó que si bien su hijo ya no estaría terrenalmente, sería su angelito cuidándolo desde el cielo. También aseguró sentirse destruido y culpable por no haber sido más enérgico en la disputa legal contra su exesposa para que el pequeño estuviera a su cargo. Aseguró que Vicente merecía otra vida
y que él no había podido protegerlo, era momento de que las autoridades hicieran su parte. El 7 de mayo de 2026 se llevó a cabo la primera audiencia del caso, donde un juez dictó a Roxana prisión preventiva por el delito de homicidio por omisión propia, bajo la figura de dolo eventual en contra de su hijo Vicente, una sanción que en el Código Penal mexicano puede abarcar de 8 a 15 años de cárcel. La acusación de dolo eventual no significaba que Roxana hubiera tenido la intención directa de provocar el deceso de su hijo, como decía Juan Carlos, sino que era consciente del riesgo que sus acciones implicaban. La fiscalía comparó la situación con la de una persona que maneja en estado de ebriedad, señalando que la mujer había asumido el riesgo de causar daño grave y, por ende, evidenciaba también la falta de acción de parte de Roxana para evitar el desenlace fatal. Sin embargo, la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, declaró a los medios que los dictámenes periciales, recabados hasta el momento, demostraban que Vicente habría sido sometido a un deceso lento y doloroso. Por ende, la fiscal indicó que durante el curso de investigación se podrían recabar elementos que aumentasen la penalidad. Concretamente, su equipo buscaría tipificar el delito como homicidio culposo o incluso homicidio calificado, que puede llegar a condenas de hasta 50 años de prisión, debido a la especial vulnerabilidad de la víctima, que tenía tan solo 3 años, y a la naturaleza de la omisión. No obstante, la fiscal recalcó que esto dependía de la solidez de las pruebas de premeditación que había señalado el padre de la víctima. Los abogados de Roxana, por su parte, para garantizar una defensa adecuada y reunir pruebas de descargo, solicitó durante aquella primera audiencia la duplicidad del término constitucional. En México, esto significa que se extiende de 72 a 144 horas el plazo para que un juez decida si vincula o no a proceso a un imputado, y mientras tanto, la indignación de Juan Carlos crecía cada vez más. Luego de aquella primera audiencia, el padre de Vicente dijo a los medios que a su exesposa le habían ofrecido hablar en 3 ocasiones, pero se había negado. Para él resultaba sumamente sospechoso que no hubiera pedido perdón, mostrado signos de arrepentimiento o preguntado si podía ver a su hijo fallecido. La fiscal Andrade Ramírez calificó el suceso como desgarrador, ya que la víctima había tenido una agonía, en sus palabras horrible, además de destacar que la actitud de Roxana había molestado a toda la ciudadanía. Relató que en sus más de 30 años de experiencia jamás había visto un caso similar, develando que Roxana había estado más preocupada por ir presentable a su audiencia que por mostrarse arrepentida de sus acciones, que según la fiscal, no habían sido deliberadas. Mientras la cobertura del caso crecía, la sociedad se ponía cada vez más del lado de Juan Carlos. Muchos internautas describían a Roxana como una madre negligente que no había dudado al consumir alcohol en vez de cuidar a su hijo. Exigían justicia y mayor conciencia sobre los riesgos de dejar a menores dentro de vehículos, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas de la región. Además, en diferentes programas de espectáculos se difundió que Roxana trabajaba como psicóloga, lo que generó aún más indignación, ya que debía conocer protocolos de atención infantil. En esta misma línea, hubo un pequeño escándalo cuando trascendió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, conocía tanto a Roxana como a Juan Carlos. Sin embargo, pronto afirmó en una conferencia de prensa que solo había tenido relación porque su hijo mayor había ido al preescolar junto a otro hijo de la pareja, cuyo nombre no trascendió. Ante el miedo de que pudiera ser imparcial en el caso o conceder favores a la acusada, la gobernadora aseguró que la ley se aplicaría sin distinciones. Con respecto a la audiencia de vinculación a proceso, gran parte de la población de Baja California exigía que se aplicara todo el peso de la ley y se pusieran manos a la obra para que eso ocurriera.
el 9 de mayo, se realizó una manifestación en Mexicali, desde Plaza Centenario de Río Nuevo hasta el Centro de Justicia Social, donde ese mismo día se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Roxana. Al menos 50 personas siguieron a Juan Carlos, quien volvió a exigir justicia en el caso para evitar la repetición de situaciones en contextos similares. Ante los medios, el padre de Vicente tocó un tema que anteriormente había ignorado: cómo Roxana obtuvo la custodia de su hijo. Expresó que el juez quinto de lo familiar había entregado a Vicente de manera automática y sin estudios psicológicos, por una instrucción de perspectiva de género, en el Poder Judicial del Estado. Para él, resultaba evidente que una persona, en este caso Roxana, no podía pasar 14 horas sin notar la ausencia de su hijo, ni amenazar con quitarle la vida por una disputa judicial, pero las autoridades no parecían haberlo prevenido. En aquella movilización, Juan Carlos también reveló que impulsaría una iniciativa denominada Ley Vicente. Tenía como objetivo que, al solicitarse la custodia de un menor, se realizara una investigación exhaustiva del entorno de ambos padres, y no únicamente de quien promueve la solicitud, con el objetivo de garantizar un mayor bienestar para los menores. Al mismo tiempo en que ocurría la movilización, comenzó la audiencia en el Centro Estatal de Justicia de Río Nuevo, que se extendió por más de 15 horas. La Fiscalía volvió a presentar las pruebas de que Roxana había continuado consumiendo alcohol y realizando publicaciones en TikTok e Instagram, mientras Vicente estaba encerrado en la camioneta. Para ellos, existían elementos suficientes para iniciar el juicio formal por homicidio doloso. La defensa, por su parte, dio un giro de 180 grados al cuestionar esta versión de los hechos. Según la defensa, aseguró que los exámenes toxicológicos que se le habían realizado a Roxana no detectaron alcohol ni sustancias psicotrópicas en su organismo el día del hallazgo del pequeño. Y se podría pensar que esto sería contraproducente en el caso, pero el argumento principal de los abogados fue que la mujer padecía problemas de salud mental derivados de la relación matrimonial que había tenido con Juan Carlos. Aseguraron que Roxana había vivido los últimos años atravesando episodios de violencia psicológica, económica y física que ejercía su ex esposo sobre ella, que probablemente habían repercutido también en Vicente, y por consiguiente tuvo una alteración con la realidad que la llevó a pensar que efectivamente había acostado al pequeño Vicente en su cama. Esto se respaldaba en el hecho de que la mujer había interpuesto denuncias contra Juan Carlos por violencia familiar y que un juez había dictaminado que lo mejor para Vicente era vivir con su madre. Pero además, la defensa reveló que Juan Carlos contaba con antecedentes de otros delitos: posesión de cartuchos, robo en casa-habitación, robo a lugar cerrado, robo con violencia, abuso de confianza y posesión de sustancias ilícitas, además de faltas administrativas en San Luis Río Colorado, en Sonora. Los abogados también presentaron entrevistas realizadas a familiares, testigos y especialistas, quienes aseguraron que Roxana se encontraba sufriendo cuadros de estrés, ansiedad, depresión e insomnio, derivados de problemas personales. Destacaban sobre todo un conflicto hipotecario relacionado con su casa en el fraccionamiento La Rioja, en el proceso de divorcio. El psicólogo que atendía a Roxana declaró durante la audiencia que para tratar el insomnio le había recetado 2 miligramos de clonazepam, el cual había sido localizado entre sus pertenencias cuando fue arrestada. Por último, la defensa planteó que Roxana había sufrido el síndrome del bebé olvidado, un fenómeno psicológico donde padres o cuidadores tienen una falla en la memoria procedimental y olvidan accidentalmente a un menor en un vehículo, a menudo con consecuencias fatales. Ocurre justamente en casos de estrés, falta de sueño o cambios drásticos en la rutina, como los que según la defensa Roxana había vivido tras su divorcio. Finalmente, la defensa pidió que se tuviera en cuenta el contexto de violencia de género
y que el crimen fuera considerado como homicidio culposo y no con dolo eventual, es decir, esperaba que se reconociera que Roxana había privado a Vicente de su vida sin intención directa, derivada de la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de normas. En aquella audiencia, Roxana sí tomó la palabra para decir que no se cansaría de pedirle perdón a Vicente por lo sucedido. Aseguró que lo que más amaba en la vida eran sus hijos. Luego expresó: jamás tendría el corazón para hacerle un daño a alguno de mis hijos de manera consciente, y espetó que no le parecía justo que la señalaran en la forma en la que se le había señalado, aunque entendía que era el trabajo de cada uno de los presentes. Al caer la madrugada, un juez de control de Mexicali rechazó la solicitud de la defensa de reclasificar el cargo. Determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Roxana por el delito de homicidio por omisión impropia, con dolo eventual, y le dictó prisión preventiva. A la fecha de realización de este video, Roxana continúa en el Cerezo de Mexicali y las autoridades siguen investigando el caso, realizando peritajes y diligencias ministeriales. Recién en septiembre se realizará una audiencia intermedia y eventualmente el juicio. Si bien aún se debe indagar en la versión del padre, que apunta que el fallecimiento del niño podría no haber sido arbitrario, la defensa tiene como objetivo probar que Roxana actuó influenciada por la violencia ejercida por su exesposo. Una gran parte de la sociedad exige que se aumente la pena para la acusada, mientras que algunas personas indican que se debe tener en cuenta todo el contexto. Lo importante para todos es que Vicente pueda de una vez por todas tener justicia. Una vez más, estimado público, gracias por acompañarme y por estar presentes en esta nueva transmisión. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si aún no formas parte de esta comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Y recuerden, en aquellas noches oscuras, siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.